Hola, mi nombre es Wilfredo Martínez y en este video explicaremos sobre las fobias y las parafilias. Empezaré hablando un poco sobre las fobias. El concepto de fobia dice que es un trastorno de salud emocional o psicológico que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado hacia un objeto o situaciones concretas. Se dice que estos miedos son miedos aprendidos a raíz de una experiencia traumática en la cual se produjo mucho temor ante alguna situación en particular, dándose así la fijación y convirtiéndose en una fobia. Esto quiere decir que una persona no nace con una fobia ya establecida, sino que esta se crea mediante alguna experiencia la cual le generó demasiado temor. Bien, la fobia tiene dos elementos muy importantes. El primero de ellos es una ansiedad irracional que a veces llega a ser un miedo declarado. Esta ansiedad se diferencia de los otros tipos de ansiedad porque solo ocurre en presencia de un objeto o situaciones específicas. Se caracteriza por síntomas fisiológicos como latido del corazón acelerado, como molestias gástricas, sudoración, entre otras. El segundo elemento es la situación específica. Esto es lo que origina y desencadena el miedo en la persona, como por ejemplo las alturas, algún objeto, algún animal, etc. Bien, quienes tengan una fobia generalmente intentarán evitar la situación que les provoca ese miedo. Esta es una conducta de evitación que estas personas emplean para no sentir dicho miedo. Esta reacción no facilita para nada que la fobia se extinga y por lo tanto es muy difícil que la persona supere su miedo irracional. Sin embargo, al evitar la situación no hace que el miedo aumente, ya que muchos procesos de aprendizaje se dan por una situación en la cual si una acción tiene para nosotros consecuencias positivas y agradables, las volveremos a repetir. Entonces, si evitamos una determinada situación que nos genera este miedo, somos recompensados, ya que no sentimos ese estímulo negativo. Así se refuerza nuestra conducta de evitación, pero no indica en ningún momento que ésta aumente o disminuya. Así también se les califica de fobia a aquellos rechazos contra actitudes, elementos culturales, históricos o personales, aunque no se tenga un orden patológico, como por ejemplo sería la homofobia, que es todo acto de rechazo contra la comunidad LGBT, aunque no se tenga un miedo clínico hacia esas personas o sus actos. Otro caso es el sentimiento de rechazo contra comunidades, países o pueblos. Existen tantas fobias como personas, ya que cada individuo puede desarrollar una fobia a cualquier cosa. Pero de estos ejemplos nos hablará mi compañero Minor a continuación. Gracias. Ejemplos de fobias. Como número 1 tenemos la acrofobia, que es el miedo a las alturas. Como número 2 tenemos la claustrofobia, que es miedo a los lugares cerrados y por lo general estos son estrechos. Como número 3 tenemos la agorafobia, que es el miedo a los lugares públicos y o a los espacios abiertos. Como número 4 tenemos la coulrofobia, que es el miedo a los payasos. Esta fobia por lo general se suele presentar en niños, aunque en algunos casos se presenta en jóvenes y adultos. Como número 5 tenemos la sinofobia, que es el miedo anormal y descontrolado por los perros. Como número 6 tenemos la tanatofobia, que es el miedo anormal y desmedido hacia la muerte. Un dato curioso de esta fobia es que suele presentarse en personas con un coeficiente intelectual alto. Como número 7 tenemos la hematofobia o hemofobia, que es el miedo a la sangre y las heridas, y en algunos casos se puede presentar que le tengan miedo a las jeringuillas y a ser punzados por estas. Como número 8 tenemos la aracnofobia,
que es el miedo irracional hacia las arañas y a otros arácnidos, como por ejemplo los escorpiones. Como número 9 tenemos la tripofobia, que es el miedo, repulsión o sentimiento de asco por agujeros o bultos muy juntos, puestos en objetos o personas. Como número 10 tenemos la glosofobia, que es el temor excesivo e irracional a hablar en público. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las parafilias, que en algún momento se eligieron aberraciones o en algún otro momento se eligieron desviaciones. Para empezar, parafilia está compuesta por dos palabras griegas. La primera es para, que significa punto a. La segunda es filia, que significa amar. Bien, ahora veamos qué significa o qué son las parafilias. De acuerdo a la definición del diccionario de la Real Academia Española, una parafilia es una desviación de índole sexual. Esto se trata de una conducta íntima en donde el placer se obtiene mediante una actividad diferente a la relación sexual en sí mismo. Ahora veámoslo desde el punto de vista de la psicología, que una parafilia es un patrón sexual poco común que de un modo u otro causa malestar o daño en la calidad de vida de la persona, que lo experimenta en primera persona o a individuos de su entorno. Es decir, una parafilia son comportamientos en donde la persona no tiene el control al momento de ejecutarla, ya que hasta puede llegar a agredir a su misma pareja. La parafilia consiste en que en un momento necesita de un elemento y sin este elemento no es posible llegar a la excitación deseada. No obstante, hay que tener muy en cuenta que hay diferentes denominaciones, ya que las parafilias han venido tomando nombres muy específicos en función de lo que hacen, como por ejemplo podríamos mencionar el fetichismo, que es otorgarle a un objeto en particularidad una connotación que puede ser importante y excitante. También podríamos mencionar el gusto por ver, que se conoce como el voyerismo o escoptofilia. También la otra que podríamos mencionar era el gusto por que me vean o el exhibicionismo, entre otras que a continuación se mencionan. Hoy hablaremos de 5 parafilias muy comunes. La primera es la ipsofilia, que consiste en la excitación producida por la propia imagen. Tiene poco que ver con la masturbación, ya que los seres que mueven la ipsofilia disfrutan con el simple hecho de evocar su cuerpo. Es por eso que estas personas se ayudan de espejos o videos grabados anteriormente, donde el protagonista es siempre el mismo. Ahora hablaremos de la gerontofilia, que consiste en la atracción por las personas mayores. Esto se debe tal vez al rango estable que tienen los individuos maduros, o también se puede considerar como la experiencia y la inteligencia que tienen las personas de edad, que los hace capaces para entender y escuchar a otra persona. Como otras parafilias, la gerontofilia puede estar asociada a la evitación de la intimidad con personas de la misma edad, ya que una figura venerable en lo general puede ser menos amenazante que una figura joven. Ahora continuamos con el voyeurismo, que consiste en sentir un placer sexual al ver a una persona desnuda, sin que esta persona se dé cuenta que está siendo espiada. Esta parafilia implica un delito sobre la intimidad de las demás personas, pero para que se considere voyeurismo es necesario que la persona que observa lo haya planeado y lo haya repetido muchas veces anteriormente. Al ver a una persona desnuda y disfrutar de ello, pero de una manera no intencional, no se le puede considerar como una conducta parafílica. Continuamos con el parcialismo. El parcialismo consiste en la atracción o el deseo sexual hacia una parte concreta del cuerpo, a excepción de los genitales. Es muy parecida al fetichismo, con la diferencia de que en una el deseo
sexual es inanimado, mientras que en el parcialismo se siente el placer hacia una parte del cuerpo de una persona viva. El parcialismo es bastante común y puede manifestarse de diferentes maneras en función de cuál sea la parte por la cual siente placer. Y por último tenemos la somnofilia, que consiste en sentir la excitación al ver las personas dormidas, y como resultado resulta excitante el miedo de ser descubierto cuando esta persona se despierta. La práctica de esta parafilia tiene diferentes rangos, desde los más simples como la masturbación y la excitación sexual hasta la práctica de relaciones sexuales con el individuo que se encuentra inconsciente debido al sueño. Continuando con los 5 ejemplos de parafilias, el número 6 es el exhibicionismo, que consiste en la inclinación de una persona al exponerse de forma llamativa o excesiva, cuyo objetivo es mostrar sus partes genitales. La persona que se exhibe no pretende tener un encuentro sexual con la persona que lo observa, sino que con el simple hecho de sentirse observado, creará una propia acción sexual en su mente, que hará que se masturbe en público o al llegar a su casa. Algunos de los investigadores afirman que el problema de estas personas es que fueron criados en reglas o actitudes muy rígidas acerca del sexo. Continuando con los ejemplos, el siguiente es el fetichismo. El fetichismo es una parafilia que consiste en la excitación de una persona a través de un objeto. Por ejemplo, una prenda de vestir, los zapatos de tacón, o una parte del cuerpo no relacionada con el sexo, como los pies. El siguiente ejemplo es el frotismo. El frotismo es un trastorno mental que consiste en la intensa excitación de una persona que provocará tocamiento a otra sin su consentimiento. La mayoría de las personas frotistas son hombres. Generalmente estos hechos ocurren en lugares muy concurridos, como por ejemplo un autobús, donde la víctima tendrá poca acción de movilizarse. La mayoría de las personas frotistas son hombres. Mientras la víctima tiene poca movilización, esta persona, mientras realiza el tocamiento o frotamiento, en algunas ocasiones puede llegar hasta eyacular. El siguiente ejemplo es la pedofilia. La pedofilia consiste en la excitación de un adulto hacia un menor de 13 años, donde abusará sexualmente de él y en algunas ocasiones hasta lo llegan a asesinar. El siguiente ejemplo es la necrofilia. La necrofilia se caracteriza por cualquier excitación hacia un cadáver. La única razón por la necrofilia es parte de la parafilia es porque los cadáveres no pueden dar consentimiento. Bien, continuando con el video, vamos a hablar sobre las fobias y cómo afectan la vida laboral, social y familiar. Si bien las fobias no es más que un miedo irracional que nos impide llevar a cabo nuestro día a día. Para desarrollar una fobia existen un sinfín de factores que contribuyen a desarrollarlas, ya sea por eventos estresantes o también porque el individuo fue sometido a una situación traumática. Es por ello que una fobia que no se trate se vuelve cada vez más patente. Entonces, en consecuencia, eso afecta lo que es las relaciones tanto laborales, sociales y familiares. También las fobias pueden desencadenar lo que es una depresión, provocando así lo que es el aislamiento de los círculos antes mencionados, ya sea el círculo social, laboral y familiar. Es por ello que algunos individuos que padecen algunas fobias tienden a caer en lo que es en el uso de alcohol y drogas, ya que es ahí donde encuentran una manera para hacerle frente a estas situaciones que generan estrés y ansiedad, lo cual les puede desatar el pánico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo afecta las fobias en el ámbito laboral? Si bien algunos individuos que padecen fobias viven con un trabajo estable, sin embargo otros no. Lo que hacen algunos individuos es comportarse de manera diferente ante situaciones que les generen estrés y pánico. Por ejemplo,
un individuo que padezca las siguientes fobias, por ejemplo, claustrofobia, que es miedo a los espacios reducidos, o la ergofobia, que es miedo a acudir a un trabajo, prácticamente a este individuo estas fobias se le van a afectar en su rendimiento laboral, ya que lo que le generan estas fobias es una inquietud e inseguridad. Posiblemente haya desarrollado estas fobias debido a que en trabajos anteriores fue agredido físico o verbalmente por parte de sus compañeros o el jefe de trabajo, ¿ya? En el ámbito social prácticamente afecta lo que es la rutina diaria, por lo mismo de querer evitar las situaciones que generen pánico y desaten esa ansiedad. Entonces, un individuo que padezca una fobia tiende también a ser objeto de burla dentro de un círculo social, ¿ya? Entonces, esto lo que le provoca al individuo es que posiblemente desarrolle otras fobias, ya sea la fobia social, que es miedo a ser juzgado en situaciones sociales. De igual manera, lo que provocaría es limitarse a conocer nuevas personas y mantener una relación de comunicación con estas. Y pasando a lo último, cómo afecta en el ámbito familiar, al igual que en lo social, ocurre lo mismo, ya que la familia también es un círculo social y de igual manera afecta lo que es la rutina diaria de una familia. Por ejemplo, una familia tenga que hacer algún viaje y este implique volar, y alguno de sus miembros tenga la aerofobia, es decir, miedo a volar, o claustrofobia también a los espacios reducidos, prácticamente la familia tendría que cancelar un viaje como de esta índole, ya que no puede compartir con todos sus miembros de la familia. Entonces, es así como afecta las fobias en lo que es en el ámbito laboral, social y familiar. Y la mejor manera para tratar una fobia es acudiendo a un especialista para que encuentre una manera para poder sanar lo que es ese trastorno psicológico que tiene el individuo. Ya que las fobias no es un susto común, sino más bien es una ansiedad desbordada. Bien, hasta aquí mi participación en el tema. Y ahora voy a hablar del tema la parafilia. La parafilia es un comportamiento sexual no convincente en donde la excitación del individuo depende de la fantasía recurrente de una experiencia inusual que se convierte como prioridad en la conducta sexual del individuo, que puede ser mediante algunos objetos, personas o situaciones. Sí puede definir las parafílicos como todo estado en el que la excitación y gratificación sexual de la persona depende exclusivamente de la fantasía recurrente o realización de un acto especial y o insólito que se convierta en el foco principal de la conducta sexual. Efectivamente, algunos parafílicos son inofensivos, como por ejemplo el fetichismo y el travestismo, como forma parte media de los cuales los sujetos pueden alcanzar una excitación. Otras conductas pueden ser también en exhibicismos, como en exhibirse al desnudo en público, eso se le llama exhibicismo, o seducir a niños o niñas, eso se le llama pedofilia. Eso puede ser grave, más grave que lo demás. Ya para terminar con mi conclusión sobre el tema, es que hay parafilia que afectan en la vida de muchas personas, pero hay unas que no son muy graves. No es como que la persona esté enferma de algo incurable, porque también eso se puede curar con tratamientos que puede la persona tomar. Por ejemplo, puede ir a reintentar la sexualidad. Esos tratamientos lo pueden tomar como reintentar la sexualidad para que eso no les afecte mucho a la vida y puedan curarse. Solamente es eso.